En la clase de hoy lo que vamos a ver es un poco de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Ya que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, silenciosa y degenerativa, una de las patologías más prevalentes en el mundo y subdiagnosticada, yo les quise mostrar a través de este mapa, que es de la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia de la misma. Acá en América del Sur, o lo que es más Argentina, tenemos una prevalencia de 4 millones de personas con diabetes. Lo que se ha visto que en la proyección para el año 2045 se espera 629 millones de personas en el mundo, más del 48% de la población. Y se dice, a través de estos estudios, que de 2 de cada 5 personas con diabetes, 2 no fueron diagnosticadas. Por eso la importancia que tenemos que saber, si a esa prevalencia la pasamos a números, sabemos que casi 400 millones de personas viven con diabetes en el mundo y 5 millones por año fallecen de la misma causa, generando un costo para la salud de 550 millones de dólares. De ahí la importancia que sepamos diagnosticarla y que no sea subdiagnosticada y hacer las medidas necesarias para prevenirla. Como hablamos de la prevención en la clase pasada, se habló de síndrome metabólico, que es una de las causas principales del origen de este síndrome. ¿Qué es la diabetes? Es un síndrome caracterizado por hiperglucemia, alteración de los metabolismos de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, asociados a un riesgo incrementado de enfermedades cardiovasculares, producido por un déficit de la secreción de insulina, una alteración en la acción de la insulina o ambas. ¿Cómo la clasifico? De acuerdo a la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y a la Organización Mundial de la Salud. Hay varias clasificaciones, pero esta creo que es la más práctica, donde tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. Cuando hablamos de otros tipos de diabetes, hablamos que puede haber defectos genéticos tanto en la función como en la acción de la insulina. En la función hay una alteración genética en las células beta, que ese tipo de diabetes se llaman MODY. Hay enfermedades del páncreas exócrino, las endocrinopatías como la enfermedad o el síndrome de Cushing, la acromegalia, la diabetes inducidas por fármacos o agentes químicos, los fármacos como son los glucocorticoides, o son los inhibidores de la proteasa que se usan en el tratamiento de las HIV, infecciones, fármacos no comunes de diabetes inmunomediada y otros síndromes genéticos a veces asociados con diabetes. Si hablamos un poquito del mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2, vemos que el principal componente es la hiperglucemia. En un primer momento se habló de un triunvirato. ¿Por qué de un triunvirato? Porque participaban de esta fisiopatología el páncreas, el hígado y el músculo. Luego se habló de un octeto donde participó, o se descubrió que participaba el sistema digestivo, el renal, el adiposo y el cerebral. A nivel pancreático, para que produzca esta hiperglucemia, tengo disminución de la secreción de insulina, aumentando a su vez la secreción de glucagón. A nivel digestivo hay disminución del efecto incretina, acelerando el vaciado gástrico. Con eso produce la hiperglucemia. A nivel de tejido adiposo tenemos aumento de la lipólisis. A nivel hepático, aumentando la producción hepática de glucosa. A nivel de músculo hay una disminución de la captación de la misma. Y a nivel renal se aumenta la reabsorción de glucosa y todo esto produce la hiperglucemia. El mecanismo de la diabetes tipo 2 también tenemos hiperglucemia, pero a través de otro mecanismo, donde hay una destrucción de las células beta. Esto hay una predisposición genética, donde hay genes ligados al locus de las HLA, donde se produce una respuesta inmune a células betas normales o alteradas. Esta respuesta inmune a las células betas, que ya pueden ser normales o pueden estar alteradas,
están predispuestas por factores ambientales, como puede ser algún estrés o una infección viral, y produciendo daño directo a las células beta. Infecciones virales por algunos virus, como son el citalomegalovirus, el Epstein-Barr, el retrovirus, el Coxsackie. Esto va a originar un ataque autoinmune, produciendo destrucción de las células beta y originando la diabetes tipo 1. En la próxima vemos las características generales de la diabetes tipo 1 y 2. Donde vamos a ver la edad. En la 1 es más frecuente antes de los 30 años. En la tipo 2 más de 30. Pero se ve diabetes tipo 1 en personas mayores de 30 años, pero no es lo más común. La obesidad asociada, que está infrecuente en la 1, muy frecuente en la 2. La tendencia a la cetoacidosis sí en la 1, no así en la 2. Las concentraciones de insulinas endógenas son muy bajas o indetectables en la 1, variable en la tipo 2, asociadas a anticuerpos o antígenos HLA, si la 1, no la 2, y anticuerpos contra el páncreas en el momento del diagnóstico. Pueden sí en la 1, no en la 2, y sí pueden estar presentes o ausentes. Acá tenemos los ICA y los GAD. Los ICA son anticuerpos de células del islote del páncreas que aparecen un año antes del diagnóstico y tienen una prevalencia de entre un 70 a un 90%. Y los GAD son más precoces que los ICA, no decaen con el tiempo, persisten y son los de alta especificidad. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya los síntomas ya los han visto en materias anteriores. Las complicaciones, recuerden que son complicaciones macro y microvasculares. Recuérdense que al momento del diagnóstico hemos pasado ya un lapso entre 4 y 5 años de los subdiagnósticos, como lo mencioné cuando comenzamos la clase. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en el diagnóstico de las lesiones microvasculares, como son los niveles, a nivel ocular y a nivel renal. A nivel ocular, la retinopatía diabética puede ser proliferativa, no proliferativa, presentar cataratas, glaucoma, hemorragias de vitrio, exudados, edema de mácula. A nivel renal produce la nefropatía diabética. Recuerden que suele ser la primera instancia, como lo vieron con anterioridad. No da síntoma y el único diagnóstico que yo puedo hacer que el paciente va a hacer o está cursando una nefropatía diabética sin alteración del filtrado es la microalbuminuria positiva. A nivel vascular, tener presentes los accidentes cerebrovasculares. A nivel cardíaco los infartos y a nivel periférico la vasculopatía. Con respecto a la neuropatía diabética, tenerla presente también, que suele ser más tardía que las otras complicaciones, y tener presente que un paciente con vasculopatía y neuropatía está más predispuesto a producir lesiones a nivel de pie, produciendo el pie diabético, que es un factor de riesgo y de mortalidad en los pacientes diabéticos no controlados. Otras de las complicaciones más comunes es la presentación de la cetoacidosis diabética, que se puede originar por la presencia de enfermedades intercurrentes o de infecciones, donde yo voy a necesitar la administración extra de insulina o aumentar la dosis, o un olvido de la dosis que le tocaba en el día al paciente de insulina, o en situaciones de estrés, donde disminuye la insulina con el aumento propio del glucagón y de las hormonas, como son las hormonas de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas. Esa hiperglucemia con el aumento del glucógeno con la disminución del glucógeno hace que aumente la lipólisis. Al aumentar la lipólisis hay aumento de los ácidos grasos libres con la producción de los aumentos de los cuerpos cetónicos, disminución del pH, del bicarbonato, originando una hiperglucemia, una cetonemia y una acidosis metabólica, produciendo una cetonuria y una glucosuria, que la expresión clínica es una deshidratación, una diuresis osmótica y una hipovolemia.
Recuerden que esta cetoacidosis diabética se presenta en cualquier tipo de diabetes, pero es más común que se presente en la 1. Es una de las patologías que generalmente requiere hospitalización. ¿Y cuáles son las señales que yo me tengo que dar cuenta que el paciente tiene cetoacidosis? Cuando tenemos una glucosa capilar o un nivel de glucosa sanguínea más de 240, cetonas positivas en orina, y hay que estar atentos a los síntomas del paciente, principalmente en los niños y en los adolescentes, donde tenemos el dolor del estómago o el decaimiento, son los principales síntomas, náuseas, la inapetencia, la dificultad en la respiración. Si la situación sigue sin que yo corrija esos valores de glucosa o el estrés o la situación que me llevó a desencadenar esta cetoacidosis, va a aparecer una tendencia al sueño y la disminución del nivel de conciencia. Si esto persiste en el tiempo, me va a llegar al coma o incluso a la muerte si no se trata. Otras de las complicaciones es el coma hiperosmolar no cetóxico, que con mayor frecuencia se da en personas mayores. Se puede dar tanto en la 1 como en la 2, pero es más frecuente en la 2 y en pacientes más controlados. Usualmente se presenta acompañado de o lo que la desencadenó fue una enfermedad o una infección. Hay nivel alto de glucosa en sangre, como puede ser, generalmente es más de 600, hay boca seca, labios agrietados, aumento de la sed, piel seca y caliente sin sudor, fiebre alta, somnolencia, confusión, disminución de la visión, alucinaciones, debilidad en un lado del cuerpo. También se expresa clínicamente como una deshidratación, diuresis osmótica y una hipovolemia. Si esto continúa, el cuadro de esta deshidratación severa que presenta esta hiperglucemia grave puede causar convulsiones, coma y finalmente la muerte del paciente. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? A través de una glucosa en ayunas y con la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo es esa prueba de tolerancia de glucosa? Es que yo le doy al paciente en ayunas, lo hago beber por vía oral una carga de glucosa de 75 gramos y después de 2 horas, sin que el paciente ande deambulando en la sala de espera del laboratorio, se hace otra extracción sanguínea de glucosa. Y de acuerdo al valor que tenga, la puedo estratificar en estos cuadros. Si yo tengo una glucosa, para que el paciente tenga diabetes, tiene que tener una glucosa en ayunas mayor a 126. Tener una prueba de glucosa, una prueba de tolerancia a glucosa a las 2 horas, más de 200 o de 200. Y un nivel, o si no, una glucosa al azar mayor a 200. Con cualquiera de estos tres, yo puedo hacer diagnóstico que un paciente presenta diabetes. También hay otras situaciones que no son diabetes, pero sí que me van a predisponer, si yo no hago cambio del estilo de vida, que el paciente tenga diabetes, como es una alteración de la tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se puede comprobar eso? Cuando la glucosa en ayunas está alterada, pero que no llega a valores de 126, y que después de 2 horas que yo haya ingerido con la prueba de tolerancia, esté entre 140 y 200, no mayor de 200 como en la diabetes. Y generalmente la glucosa en plasma es menos de 110. Y para que yo tenga una prueba de tolerancia de glucosa alterada, debo tener una glucosa basal o en ayuna de 110 a 125. Y después de 2 horas, también entre 140 o 200. Otra cosa que se hace de diagnóstico como error o que suelen es la hemoglobina glicosilada. Sola la hemoglobina glicosilada no me hace diagnóstico, sí acompañada de las otras, de una glucosa basal y de una prueba de tolerancia. La hemoglobina glicosilada lo que hace evalúa el control glucémico y es una variable subrogada para el riesgo de desarrollar complicaciones. Lo que tiene de positivo o de bueno esta glicosilada es que es fácil de medir, es
genera bajo costo